Mago para chocolate, capítulo 5. Mayo. Chorizo norteño. Ingredientes. 8 kilos de lomo de puerco, 2 kilos de retrasos o cabeza de lomo, 1 kilo de chile ancho, 60 gramos de comino, 60 gramos de orégano, 30 gramos de pimienta, 60 gramos de clavo, 2 tazas de ajo, 2 litros de vinagre de manzana, un cuarto kilo de sal. Manera de hacerse. El vinagre se pone en la lumbre y se le incorporan los chiles, a los que previamente se les han quitado las semillas. En cuanto suelte el hervor, se retira del fuego y se le pone a la olla una tapera encima, para que los chiles se ablanden. Checha puso la tapa y corrió a la huerta a ayudar a Tita en su búsqueda de lombrices. De momento, a otro llegaría a la cocina mamá Elena, a supervisar la elaboración del chorizo y la preparación del agua para su baño. Y estaban bastante atrasadas ambas cosas. El motivo era que Tita, desde que Perlo, Rosaura y el niño se habían ido a vivir a San Antonio, Texas, había perdido todo interés en la vida, exceptuando el que le despertaba un indefenso pincho al que le un defenso pichón al que alimentaba con lombrices. De ahí en fuera, la casa podía caerse, que a ella no le importaba. Checha no quería ni imaginar lo que pasaría si mamá Elena se enteraba que Tita no quería participar en la elaboración del chorizo. Habían decidido prepararla, por ser uno de los mejores recursos para utilizar la carne de cerdo de una manera económica y que les aseguraba un buen alimento por mucho tiempo, sin peligro de que se descompusiera. También habían dispuesto una gran cantidad de cecina, jamón, tocino y manteca. Tenían que sacarle el mejor provecho posible a este cerdo, uno de los pocos animales sobrevivientes de la visita que miembros del ejército revolucionario les habían hecho un día antes. El día que llegaron los rebeldes, solo estaban en el rancho Mamá Elena, Tita, Checha y dos peones, Rosalio y Guadalupe. Nicolás, el capataz, aún no regresaba con el ganado, que por imperiosa necesidad había ido a comprar, pues antes la escasez de alimentos había tenido que ir matando a los animales con que contaban. Y era preciso reponerlos. Se había llevado con él a dos de los trabajadores de más confianza para que lo ayudaran. Había dejado a su hijo Felipe al cuidado del rancho, pero mamá Elena lo había relevado del cargo, tomando ella el mando en su lugar, para que Felipe pudiera ir a San Antonio, Texas, en busca de noticias sobre Perro y su familia. Temían que algo malo les hubiera pasado ante su falta de comunicación desde su partida. Rosalino llegó galopeando a informar que una tropa se acercaba al rancho. Inmediatamente mamá Elena tomó su escopeta y mientras la limpiaba pensó en esconderse de la voracidad y el deseo de estos hombres. Los objetos más valiosos que poseía, las referencias que le habían dado de los revolucionarios no eran nada buenas. Claro que tampoco eran nada confiables, pues provenían del padre Ignacio y del presidente municipal de Piedras Negras. Por ellos tenían conocimiento de cómo entraban a las casas, cómo arrasaban con todo y cómo violaban a las muchachas que encontraban en su camino. Así pues ordenó que Tita y Checha y el cochino permanecieran escondidos en el sótano. Cuando los revolucionarios llegaron, encontraron a mamá Elena en la entrada de la casa. Bajo las enaguas escondía su escopeta. A su lado estaba Rosalino y Guadalupe. Su mirada se encontró con la del capitán que venía al mando, y éste supo inmediatamente por la dureza de esa mirada que estaba ante una mujer de cuidado. Buenas tardes, señora. ¿Es usted la dueña de este rancho? Así es. ¿Qué es lo que quieren? Venimos a pedirle por las buenas su cooperación para la causa. Y yo, por las buenas, les digo que se lleven lo que quieran de las provisiones que encuentren en el granero y los corrales. Pero eso sí, las que tengo adentro de mi casa no las tocan, ¿entendido? Esas son para mi causa particular. El capitán bromeando se le cuadró y le respondió, entendido, mi general. A todos los soldados les cayó en gracia el chiste y lo festejaron, pero el capitán se dio cuenta de que con mamá Elena no valían las chanzas. Ella hablaba en serio, muy en serio, tratando de no amelantarse por la dominante y severa mirada que recibía ella. Ordenó que revisaran el rancho. Lo que encontraron no fue gran cosa, un poco de maíz para desgranar y 8 gallinas. Uno de los sargentos, muy molesto, se acercó al capitán y le dijo
Esta vieja ha de tener todo escondido dentro de la casa. Déjeme entrar a supervisar. Mamá Elena, poniendo el dedo en el gatillo, respondió. Yo no estoy bromeando, ya dije que a mi casa no entra nadie. El sargento riéndose y columpiando unas gallinas que llevaba en la mano, trató de caminar hacia la entrada. Mamá Elena levantó la escopeta, se recargó con la pared para no caer al piso por el impulso que iba a recibir y les disparó a las gallinas por todos lados. Se esparcieron pedazos de carne y olor a plumas quemadas. Rosalinda y Guadalupe sacaron sus pistolas temblando y plenamente convencidos de que ese sería su último día en la tierra. El soldado que estaba junto al capitán intentó disparar a Mamá Elena, pero el capitán con un gesto se lo impidió. Todos esperaban una orden suya para atacar. Tengo muy buen tiro, tengo muy buen tino y muy mal carácter, capitán. El próximo tiro es para usted y le aseguro que puedo dispararle antes de que me maten. Así que es mejor nos vamos respetando por si nos morimos. Yo no lo voy a hacer falta a nadie, pero de seguro la nación sí sentirá mucho su pérdida, ¿o no es así? Realmente era difícil sostenerle la mirada de mamá Elena, hasta para un capitán. Tenían algo que atemorizaba. El efecto que provocaban quienes lo recibían era un temor indescriptible. Se sentían enjuiciados y sentenciados por faltas cometidas. Caía uno preso de un miedo perumil a la autoridad materna. Sí, tienes razón, pero no se preocupe, nadie va a matarla, ni a faltarle al respeto, faltaba más. Una mujer así de valiente siempre tendrá mi admiración. Y dirigiéndose a sus soldados dijo, nadie va a entrar a esta casa. Vean qué más pueden encontrar aquí y vámonos. Lo que descubrieron fue el gran palomar que formaba todo el techo de dos aguas de la enorme casa. Para llegar a él se tenía que trepar una escalera de 7 metros de altura. Subieron tres rebeldes y se quedaron pasmados un buen rato antes de poder moverse, imponiendo el tamaño, la oscuridad y el canturreo de las palomas. Hay reunidas que entraban y salían por pequeñas ventanas laterales. Cerraron la puerta y las ventanas para que ninguna pudiera escapar y se dedicaron a atrapar pichones y palomas. Juntaron tal cantidad que pudieron alimentar a todo el batallón por una semana. Antes de retirarse, el capitán recorrió a caballo el patio trasero, inhalando profundamente el indeble olor a rosas que aún permanecía en su lugar. Cerró los ojos y así permaneció un buen rato. Regresando al lado de mamá Elena, le preguntó, tengo entendido que tiene tres hijas, ¿dónde están? La mayor y la menor viven en Estados Unidos y la otra murió. La noticia parecía conmovedora. Al capitán con voz, parecía conmover al capitán con voz apenas perceptible respondió, es una lástima, una verdadera lástima. Se despidió de mamá Elena con una reverencia. Se fueron tranquilamente, tal y como vinieron y mamá Elena quedó muy desconcertada ante la actitud que habían tenido para con ella. No correspondía a la de los matones desalmados que esperaba. Desde ese día prefirió no opinar sobre los revolucionarios, de lo que nunca se enteró de que ese capitán era el mismo Juan a la, a la Handles, que meses antes se había llevado a su hija Gertrudis. Estaban a mano, pues el capitán también ignoró que en la parte trasera de la casa mamalera tenía enterrado en cenizas una gran cantidad de gallinas. Habían logrado matar a 20 antes de que ellos llegaran. Las gallinas se les llenaban con granos de trigo o avena y con todo, y plumas se meten dentro de una olla de barro barnizado con un lienzo, se tapaba bien la olla y de esta manera se podía conservar la carne en un buen estado por más de una semana. Esta era una práctica común en el rancho desde tiempos remotos, cuando tenían que conservar los animales después de una cacería. Al salir de su escondite, lo primero que Tita extrañó fue el canturreo constante de las palomas, el cual desde que nació formaba parte de su cotidianidad. Este súbito silencioso hizo que sintiera de golpe la soledad. Fue en ese momento cuando más sintió la partida de perros Rosaura y Roberto del rancho. Subió rápidamente los peldaños de la enorme escalera que terminaban en el palomar, y lo único que encontró fue la alfombra de plumas y la suciedad característica del lugar. El viento se colocaba por la puerta abierta y levantando algunas plumas que caían sobre una alfombra de silencio. De pronto, escuchó un leve sonido. Un pequeño pichón recién nacido se había salvado de la masacre.
Tita lo tomó y se dispuso a bajar, pero antes se detuvo a mirar por un momento la polvareda. Se preguntaba extrañamente el por qué no le habían hecho ningún daño a su madre mientras estaba en su escondite. Rezaba porque nada malo les pasara a mamá Elena, pero inconscientemente tenía la esperanza de que al salir la encontrara muerta. Avergonzada de tales pensamientos, metió el pichón entre sus pechos para tener las manos libres y poder agarrarse bien de la peligrosa escalera. Luego bajó al palomar. Desde ese día su mayor preocupación era la de alimentar al escuálido pichón. No solo de esta manera, la vida tenía cierto sentido, no se comparaba con la plenitud que proporcionaba al amamantar a un ser humano, pero de alguna manera se le parecía. Sus pechos se habían secado de un día para otro por la pena que le causó la separación de su sobrino. Mientras buscaban lombrices, no podía dejar de pensar en quién y cómo estaría alimentando a Roberto. En este pensamiento la atormentaba día y noche. En todo el mes no había podido conciliar el sueño ni un instante. Su único logro durante ese periodo había sido el quintuplicar el tamaño de su enorme colcha. Checha llegó a sacarle el tamaño de su sacarle esos pensamientos de con miseria y se la llevó a empujones a la cocina. La sentó frente al matate y la puso a moler las especias junto a los chiles para que se le facilite esta operación. Es bueno poner de vez en cuando unos chorritos de vinagre mientras se muele. Por el último, se mezcla la carne muy picada o molida con los chiles y las especias y se deja reposar largo rato, de preferencia toda una noche. No acaban de empezar a moler cuando mamá Elena entró a la cocina preguntando por qué no estaba llena la tina para su baño. No le gustaba bañarse demasiado tarde, pues el cabello no se le alcanzaba a secar adecuadamente. Preparar el baño para mamá Elena era lo mismo que preparar una ceremonia. El agua se tenía que poner a hervir con flores de espligo, el aroma preferido de mamá Elena. Después se pasaba de cocción por un paño limpio y se le añadían unas gotas de aguardiente. Por último, había que llevar una tras otra cubetas con esta agua caliente hasta el cuarto oscuro, un pequeño cuarto que estaba al final de la casa, junto a la cocina. Este cuarto, como su nombre lo indicaba, no recibía rayo de luz alguna, pues carecía de ventanas, solo tenía una angosta puerta dentro. A mitad del cuarto se encontraba una gran tina donde se depositaba el agua. Junto a ella, en una vasija de peltre, se ponía agua con shinshi para el lavado del pelo de mamá Elena. Solo Tita, cuya misión era la de atenderla hasta su muerte, era la única que podía estar presente en el ritual y ver a su madre desnuda. Nadie más. Por eso se había construido este cuarto a prueba de mirones. Tita le tenía que lavar a su mamá primero el cuerpo, luego el cabello y por último la dejaba unos momentos descansando, gozando del agua, mientras ella planchaba la ropa que se pondría mamá Elena al salir de la tina. A una orden de su madre, Tita le ayudaba a secarse y ponerse lo más pronto posible la ropa bien caliente. Para evitar un resfrío, después entreabría 1 milímetro la puerta para que el cuarto se fuera enfriando y el cuerpo de mamá Elena no sufriera un cambio brusco de temperatura. Mientras tanto, la cepillada del pelo, alumbrada únicamente por el débil rayo de luz que se filtraba por la rendija de la puerta y que creaba un ambiente de sortilegio, al revelar las formas caprichosas del vapor de agua, le cepillaba el cabello hasta que se quedaba seco por completo. Entonces le hacía una trenza y daban por terminada la liturgia. Tita siempre daba gracias a Dios de que su mamá solo se bañara una vez por semana, porque si no, su vida sería un verdadero calvario. En opinión de mamá Elena, con el baño pasaba lo mismo que con la comida. Por más que Tita se esforzara, siempre cometía infinidad de errores. O la camisa tenía una arruguita, o no estaba suficientemente caliente el agua, o la raya de la trenza estaba chueca. En fin, parecía que la única virtud de mamá Elena era la de encontrar defectos, pero nunca encontró tantos como ese día. Y es que Tita verdaderamente había descuidado todos los detalles de la ceremonia. El agua estaba tan caliente que mamá Elena se quemó los pies al entrar.
Había olvidado el chintzy para el lavado del pelo. Había quemado el fondo y la camiseta. Había abierto la puerta demasiado. En fin, que ahora sí se había ganado a pulso que mamá Elena la reprendiera y la expulsara del cuarto de baño. Tita caminaba a prisa haciendo la cocina. Llevaba bajo el brazo la ropa sucia, lamentándose del regaño y de sus garrafales fallas. Lo que más le dolía era el trabajo extra que significaba haber quemado la ropa. Era la segunda vez que en su vida le ocurría este tipo de desgracia. Ahora iba a tener que humedecer las manchas rojizas en una solución de clorato de potasio con aguas puras y con lejía alcalina suave y restregándose repetidas veces hasta lograr que la mancha desapareciera. Aún este penoso trabajo al de lavar la ropa negra con esa bestia su madre para hacerlo. Tenía que disolver y el de vaca en una pequeña cantidad de agua hirviendo, sumergiendo una esponja suave en esta agua y con ella mojar toda la ropa enseguida aclarada con agua limpia los vestidos y sacarlos al aire libre. Tita fregaba y fregaba la ropa con tantas veces como tantas veces lo hizo con los pañales de Roberto para quitarle las manchas, lo lograba poniendo a cocer una porción de orina. En ella sumergía las manchas por un momento lavándola después con agua. Así de simple, las manchas esfumaban, pero ahora, por más que sumergían los pañales en la orina, no podían quitarles ese horroroso color negro. De pronto se dio cuenta que no se trataban de los pañales de Roberto, sino de la ropa de su madre. La había estado sumergiendo en la basílica que desde la mañana había dejado olvidada sin lavar junto al fregadero. Apenas se dispuso a corregir su falla, ya instalada en la cocina, Tita se propuso a poner más atención en lo que hacía. Tenía que poner coto a los recuerdos que le atormentaban o a la furia de mamá Elena. Podría estallar de un momento a otro. Desde que empezó a preparar el baño de mamá Elena, dejó reposando el chorizo, por tanto ya había pasado tiempo suficiente como para proceder a rellenar las clipas. Tienen que ser tripas de res limpias y curadas para rellenarlas sin utilizar un embudo. Se ataban muy bien a distancia de 4 dedos y se picaban con agujas, con una aguja para que salga el aire, que es lo que puede perjudicar el chorizo. Es muy importante comprimirlo muy bien mientras se rellena para que no quede ningún espacio por más empeño que Tita ponía en evitar que los recuerdos acudieran a ella y la hicieran cometer más errores, no pudo evitarlos al tener en las manos un trozo grande de chorizo y remordar remonerar la noche de verano en que todos salieron a dormir al patio. En la época de canícula. Se colgaban en el patio grandes hamacas, pues el calor se hacía insoportable. En una mesa se ponía una tinaja con hielo y dentro se colocaba una sandía partida. Por si alguien a medianoche se levantaba calorado con deseo de refrescarse, comía una rebanada. Mamá Elena era especialista en partir la sandía, tomando un cuchillo filoso, encajaba la punta de tal manera que solo penetraba hasta donde terminaba la parte verde de la cáscara, dejando sin tocar el corazón de la sandía. Hacía varios cortes en la cáscara de una perfección matemática, tal que cuando terminaba tomaba entre sus manos la sandía y le daba un solo golpe sobre una piedra, pero en lugar exacto y mágicamente la cáscara de la sandía se abría como pétalo con flor, quedando sobre la mesa el corazón intacto, indudable, tratándose de partir desmate- desmantelar, desmembrar, desolar, destestar, desjarretar, desbaratar o desmadrar algo. Mamá Elena era una maestra desde que mamá Elena murió, nunca nadie había podido volver a realizar esa proeza con la sangre. Tita escuchó desde su hamaca como alguien se había levantado a comer un pedazo de sandía. A ella le habían despertado las ganas de ir al baño. Todo el día había tomado cerveza, no para aminorar el calor, sino para tener más leche para amamantar a su sobrino. Este dormía apaciblemente junto a su hermano. Se levantó a tientas, no podía distinguir nada.
Uno era una, no, checha de completa oscuridad. Se fue caminando hacia el baño, tratando de recordar dónde estaban las hamacas. No quería tropezar con nadie. Perro sentado en su hamaca comía su sandía y pensaba en Tita. Su cercanía le producía una gran agitación. No podía dormir imaginando ahí unos pasos de él y de mamá Elena. Por supuesto, su respiración se detuvo unos instantes al escuchar el sonido de unos pasos. En las tinieblas tenía que tratarse de Tita, la fragancia peculiar que se esparció por el aire entre jazmín y olores que de la cocina solo podían pertenecerle a ella. Por un momento pensó que Tita se había levantado para buscarlo. El ruido de sus pasos acercándose a él se confundía con el de su corazón, que latía violentamente, pero no los pasos ahora se alejaban en dirección al baño. Perro se levantó con él como un felino, y sin hacer ruido la alcanzó. Tita se sorprendió al sentir que alguien la jalaba y le tapaba la boca. Pero inmediatamente se dio cuenta de a quién pertenecían esas manos y permitió sin ninguna resistencia que las manos se deslizaran primero por su cuello hasta sus senos y después en un reconocimiento total por todo su cuerpo, mientras recibía un beso en la boca, la mano de perro tomaba la suya, la invitó a recorrerle el cuerpo. Tita tímidamente palpó los duros músculos de los brazos y el pecho de perro. Más abajo, un tizón en sentido que palpitaban bajo la ropa asustada, retiró la mano, no por el descubrimiento, sino por un grito de mamá Elena. Tita, ¿dónde estás? Aquí, mami, vine al baño. Temerosa de que su madre sospechara algo, Tita regresó rápidamente y pasó una noche de tortura, aguantándose las ganas de orinar acompañada de otra sensación parecida, pero de nada sirvió su sacrificio. Al día siguiente, mamá Elena, que por un tiempo parecía haber cambiado, de opinión en cuanto a que Perro y Rosaura se, se fueran a vivir a San Antonio, Texas. Aceleró la partida y en 3 días más largos que fueron del rancho, la entrada de mamá Elena a la cocina ahuyentó sus recuerdos. Tita dejó caer el chorizo de entre sus manos, sospechaba que su madre podía leer el pensamiento tras ella. Entre Checha lloraban desconsoladamente. No llores, niña. Me choca verte así. Me choca verte llorar. ¿Qué es lo que te está pasando? Es que el Felipe ya está aquí y dice que sí, Pati. Oh, ¿qué dices? ¿Quién se murió? Pues el niño. ¿Cuál niño? Pues cuál iba a ser. Pues su nieto. Todo lo que comía le caía mal. Y pues sí, pétate. Tita sintió en su cabeza un trastero cayéndose. Después del golpe del sonido de una vajilla rota en mil pedazos como impelida por un resorte, se levantó. Siéntate a trabajar y no quiero lágrimas. Pobre criatura, espero que el Señor lo tenga en su gloria. Pero no podemos dejar que la tristeza nos gane. Hay mucho trabajo que hacer. Primero terminamos y luego hacemos lo que quieras, menos llorar. ¿Me oíste? Tita sintió que una violenta agitación se posesionaba de su ser. Enfrente, firmemente, la mirada de su madre mientras acariciaba el chorizo y después, en un lugar de obedecerla, tomó todos los chorizos que encontró y los partió en pedazos, agitando enloquecida. Mire lo que hago con sus órdenes. Ya me cansé de obedecerla. Mamá Elena se acercó, tomó una cuchara de madera y le cruzó la cara con ella. Usted es la culpable de la muerte de Roberto, le gritó Tita fuera de sí y salió corriendo, secándose la sangre que le escorría por la nariz. Tomó al pichón la cubeta de lombrices y se subió al palomar. Mamá Elena ordenó que quitaran la escalera y que la dejaran pasar toda la noche allí. Ahí, mamá Elena y Checha terminaron en el silencio de rellenar los chorizos con lo perfeccionista que era mamá Elena y el cuidado que siempre ponía para que no quedara aire dentro de los chorizos. Fue verdaderamente inexplicable para todos que una semana después encontraran los chorizos invadidos de gusanos en la bodega donde los habían puesto a secar. A la mañana siguiente mandó que Checha bajara a Tita. Mamá Elena no podía hacerlo.
pues solo había una cosa que temía en la vida, era el miedo a las alturas. No soportaba ni el pensamiento de tener que subir por las escaleras que medían 7 metros y abrir hacia afuera la pequeña puerta para poder entrar. Por lo tanto, le convenía fingir más orgullo del que tenía y mandar a otra persona para que bajara Tita. Aunque ganas no le faltaban de subir personalmente y bajarla arrastrándola de los cabellos, Checha la encontró con el pichón en las manos. Tita parecía no darse cuenta de que estaba muerta. Intentaba darle de comer más lombrices. El pobre tal vez murió de indigestión, porque Tita le dio demasiadas. Tita tenía la mirada perdida y miraba a Checha como si fuera la primera vez que la viera en su vida. Checha bajó, diciendo que Tita estaba como loca y que no quería abandonar el palomar. Muy bien, si está como loca, va a ir a dar al manicomio. En esta casa no hay lugar para dementes, y efectivamente de inmediato mandó a Felipe por el doctor Brown para que se llevara a Tito a un manicomio. El doctor llegó, escuchó la versión de la historia de la parte de mamá Elena y se dispuso a subir al palomar. Encontró a Tita desnuda con la nariz rota y llena de suciedad de palomas en todo el cuerpo. Algunas plumas se le habían pegado a la piel y el pecho. En cuanto vio al doctor, corrió a un rincón y se puso en posición fetal. Nadie supo qué tanto le dijo el doctor Brown durante las horas que pasó con ella, pero al atardecer bajó con Tita ya vestida, la subió a su carretela y se la llevó. Checha, corriendo y llorando a su lado, apenas alcanzó a poner la Tita en los hombros la enorme colcha que había tejido en sus interminables noches de insomnio. Eran tan grande y pesada que no cupo dentro del carruaje. Tita se aferró a ella con tal fuerza que no hubo más remedio que llevarla arrastrando como una enorme y caleidoscopia cola de novia que alcanzaba a cubrir 1 kilómetro completo. Debía que Tita utilizaba en su colcha cuanto estambre caía en sus manos, sin importar el color. La colcha mostraba una amalgama de colores, texturas y formas que aparecían y desaparecían como por arte de magia entre la monumental y polvareada que levantaba a su paso.